Bienvenidos a esta segunda semana. El tema para la semana número 2 es límites. El objetivo de este encuentro será establecer la importancia del estudio de los límites en el área administrativa, aplicar ejercicios de límites enfocados al área administrativa. Dentro de los subtemas o el contenido que veremos, hablaremos acerca de límites al infinito, límites infinitos y algunos casos especiales. Nuevamente recordarles que la bibliografía está colocada en cada una de las diapositivas o en el contenido que vamos viendo semanalmente, al cual tienen acceso ustedes a través de su usuario, ingresando a la biblioteca virtual o descargando el contenido que siempre se coloca en la plataforma virtual. Habíamos dicho en la semana anterior o en la clase anterior que el límite era una función f de x continua en x igual a c. Si al hacer la evaluación para el valor de c existe y son iguales. ¿Qué quería decir con esto? Les había dicho que el concepto en sí es un poquito confuso. Sin embargo, no es otra cosa que decir que dada una función en términos de x, yo deberé evaluar ese valor de x por la constante que me den aquí o el valor numérico que me den aquí. Y esta evaluación va a proporcionarme un resultado, un valor del límite. Eso es un límite. Evaluar a la función con el valor numérico que me den para la variable x. Sin embargo, ese sería el caso más fácil de todos, es decir, el tipo 1, aquellos que al evaluar la función con el valor de c me dé un resultado conocido como L. Se les conocía como límites algebraicos, que son los que hemos visto en la semana anterior. Luego habíamos visto que existe un tipo 2 llamado límites indeterminados de la forma 0 sobre 0, aquellos que al hacer la evaluación me quedaba 0 en el numerador y 0 en el denominador. Y decíamos que para poder hacer su reemplazo o para poder eliminar esta indeterminación, teníamos que a través de técnicas de factoreo simplificar lo que produce esa indeterminación y volver a evaluar. El tipo número 3, los límites de la forma n sobre 0, que significaba que tenía arriba un número cualquiera, pero en el denominador se hacía 0. Este tipo de límite se analizaba o se resolvía evaluando tanto por derecha como por izquierda, excepto reemplazando con el mismo valor. Si evalúo por la derecha, tendría que tomar aquí 3.0001 y si evalúo por la izquierda, tendría que tomar 2.999, pero no el 3, porque al tomar el 3, aquí me daba 0. Se analizaba el signo que tenía el valor de infinito y determinábamos si es que eran iguales los signos, el límite existe, caso contrario, no existe. Y el de tipo 4, que eran aquellos límites al infinito o llamados también infinito sobre infinito. Esa indeterminación se eliminaba dividiendo a cada uno de estos términos por la variable con mayor exponente, simplificando y recordando el principio que si tengo c sobre x a la n, eso es igual a 0. ¿Sí? Que ya lo vimos en la clase anterior. Ahora bien, los algebraicos, que son los que ya vimos, evaluábamos y nos daba un resultado. Aquí tenemos al evaluar 2, esta función cualquiera me da como resultado 7 tercios. Los indeterminados, aquellos de la forma 0 sobre 0, n sobre 0, infinito sobre infinito. Para eliminarlos buscamos un caso de factoreo, eliminamos lo que provoca la indeterminación y volvemos a evaluar. ¿Sí? Los indeterminados, que son estos tres tipos de específicos que los acabamos de explicar de forma breve. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo límites de la forma 0 sobre 0, aquí aparece un ejemplo de límite en donde me está dando un valor de c y lo que me dice es reemplace en las x por el valor de c. Al hacer el reemplazo me encuentro con 0 sobre 0, yo sé que es una indeterminación del tipo 2.
Me decía ahí el concepto teórico que para resolver esta indeterminación utilizo técnicas de factoreo. ¿Qué hago aquí? Descompongo, es una diferencia de cuadrados, por lo tanto separo en x menos 1 por x más 1 y simplifico. Vuelvo a evaluar en este x más 1 que me queda de resultado, como x vale 1, reemplazo las de x por 1 y me da como resultado 2. Los de la forma n sobre 0, reemplazo algebraicamente, me da 2 sobre 0 y les había dicho que si ustedes ingresan esto en la calculadora, les va a dar un sintaxis de error, es decir, es un infinito, no existe este valor. Por lo tanto, son límites conocidos también como laterales y evaluamos por derecha y por izquierda. Por derecha significa que tendría un más y por izquierda menos, pero esto no indica que yo voy a tomar menos 5 y un 9, ¿ya? Hay que tratar de acercarnos a estos valores, pero sin tomar el mismo 3. Es lo que les acabo de explicar y aquí solamente verificábamos si evalúo por derecha el valor del signo de este resultado, si evalúo por izquierda el valor del signo de ese resultado. Si los dos son diferentes, el límite no existe, y si los dos son iguales, el límite existe. Aquí estaban algunos ejemplos que habíamos visto, en donde lo que teníamos era, en este caso solamente me dice 7 negativo. El signo menos arriba me dice, evalúe el límite por la izquierda. ¿Qué significa? Que yo puedo tomar un valor, no el 7, pero uno que se aproxime por izquierda, que sería 6.9999. Al hacer esta resta de acá, que es específicamente lo que a mí me interesa, sé que el resultado me va a dar un signo negativo, un menos 0.00001, por ejemplo. Esta división provoca un menos infinito. ¿Qué hago aquí? Evalúo, he sacado solamente el valor absoluto. Evalúo por izquierda y por derecha, sin olvidarme que cuando yo evalúo por izquierda y por derecha un signo negativo, no me puedo confundir ni olvidar que de la recta numérica que yo estoy tomando, cuando es negativo el número, el menos insignificante es menos 1.001 y el mayor significante o el positivo sería menos 0.999. Para evitar confundirse, la sugerencia siempre es dibujen una recta numérica, coloquen el numerito que van a evaluar, en este caso menos 1, y analicen por derecha y por izquierda qué número deberían coger aquí para realizar el reemplazo. En este caso, al evaluar por izquierda y derecha me da que los dos son iguales, por lo tanto el límite existe. Y los de la forma infinito sobre infinito, que habíamos dicho que son aquellos que para resolverlos tomo el valor más alto, el exponente más alto, que en este ejemplo sería el x al cuadrado. Y debo recordar esta formulita básica. Me dice que cuando un límite x tiende a infinito, si es que tengo un número sobre un valor de x elevado a cualquier potencia que sea mayor a 0, esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? No puede ser 0 porque x a la 0 es 1. Entonces no se cumpliría este principio, no me interesaría para el resto de aplicaciones. Por lo tanto, recuerdo esta partecita, evalúo el límite y puedo simplificar aquellos que cumplan esta propiedad. Habíamos puesto un ejemplo, entonces decíamos, en este caso de aquí, la variable con mayor, si yo hago el reemplazo primero, ¿no? Reemplazo con infinito y me queda infinito sobre infinito. Si divido para la variable con mayor exponente, estas de aquí se simplifican, se hace 1. Este simplifico con el cuadrado de acá y me queda 1 sobre x, y este de acá conservo tal cual porque no puedo simplificar. Lo mismo pasa en el denominador, esto se hace 1 y esto me queda 5/12. Aquí se cumple la propiedad c sobre x a la 1, c sobre x a la 2,
y esto se hace 0. Por lo tanto, me queda 3 sobre 1 y eso es igual a 3. Ejemplos típicos para poder trabajar con la función. Bien, nos quedamos ahí. Entonces, ejemplos típicos para poder trabajar con esta función. Teníamos que recuerden que esto ya vimos en la semana 1, solamente estamos tratando de recordar lo que vimos para poder continuar. Decíamos que lo primero que tendrían que hacer es evaluar o resolver este x más 1 al cubo, recordando los casos de factoreo, ¿no es cierto? Que teníamos aquí x al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo al cubo. ¿Sí? Este es un binomio al cubo. Revisen nuevamente la sugerencia, revisen las fórmulas que se les colocó en la primera semana, en las diapositivas que ya están subidas, para que puedan recordar cada uno de los casos de factoreo. Aplico el mismo principio. Yo sé que al evaluar me va a quedar infinito sobre infinito, por lo tanto, de esta función de aquí, la variable con mayor exponente es este x al cubo. Divido cada término, verifico que se cumple su principio del c sobre x a la n, esto se hace 0, y me queda que la evaluación de este límite al infinito ha sido igual a 1. Bien, entonces, con este breve recorderis que acabamos de hacer de la clase anterior, para que ustedes refresquen un poquito la memoria y podamos continuar, vamos a ver ahora la evaluación de una función. Pueden presentarse ejercicios donde me pidan evaluar una función compuesta o un sistema de ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la función el valor de x y en el caso de que aparezca una indeterminación, eliminarla. Lo que ya hemos hecho, ya sabemos cómo eliminar una indeterminación. Ahora, sistema de ecuaciones se llama porque antes ustedes veían f de x igual a x al cubo más 3x menos 2. En cambio, ahora este f de x está compuesto por dos funciones. Aquí, cuando ustedes vean esto de aquí, una llave, significa que es un sistema de ecuaciones. Aquí me dice que para esta función, que en este caso vale 0, no tengo presencia de x valdrá menos 1. En cambio acá, para esta función, x debe ser diferente de menos 1. Puedo tomar cualquier valor excepto el menos 1. Haciendo x igual a 1 en la primera función, es decir, aquí miren que me dice excepto 1, voy a probar qué pasa si es que se hace 1. Entonces, al tomar esta función y reemplazarlo por el valor que me dice que no debe tomar, yo me encuentro que se trata de una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, si yo tomo y analizo esto que tengo acá, yo puedo descomponer con casos de factoreo y digo es un binomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Podría utilizar la fórmula general o descomponer en dos paréntesis. ¿Qué estoy haciendo aquí? Miren, raíz del primero, x y x. Luego decíamos el signo del segundo término en el primer paréntesis y la multiplicación de estos dos signos en el segundo paréntesis. Ahora busco un número que multiplicado me dé 2 y sumados me den 3. Multiplicados 2, 2 por 1. Y sumados 3, 1 más 2, 3. Cumple o se descompone de esta manera. En cambio, en el denominador me dice 1 menos x al cuadrado y al estar de esta forma yo sé que es un binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomarle como
una diferencia de cuadrados. ¿Qué hago? ¿Cómo separo? X más 1 por X menos 1. Aquí debo tener en cuenta algo. Miren ustedes, aquí se debería separar de forma correcta 1 menos X por 1 más X, ¿no es cierto? Si yo quiero dejarle del mismo tipo que está aquí, necesitaré multiplicar luego por un menos para que no altere el resultado. ¿Ya? Voy entonces a tomar esto de aquí. Simplifico el x más 1 con el x más 1, que es lo que causa la indeterminación. Me queda x más 2 sobre x menos 1. Por lo tanto, al reemplazar con el menos 1, aquí me quedaría menos 1 más 2, 1, menos 1 que vale x, menos 1, ¿sí? Menos 1, me da como resultado 2. ¿Ya? Si ustedes observan aquí, deberían decirme, si este es menos 1, yo tengo menos 1 y menos 1, me daría menos 2. ¿Por qué le estoy haciendo positivo a este valor 2? Porque acá les había dicho que para descomponer de forma correcta, este tenía que haber sido 1 menos x y 1 más x. En este, como es positivo, no afecta, por eso simplifiqué. Pero para dejarle en forma ordenada, tendría que haberle dejado con el signo menos afuera. ¿Ya? Bien, entonces, ahora la pregunta me dice, ¿por qué no reemplazo en la segunda ecuación? Fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué no reemplazo? Porque a la segunda ecuación, si yo regreso a este caso, no tiene un x en donde reemplazar, ¿sí? No tiene un x en donde reemplazarlo. Por lo tanto, no necesito tomar en cuenta el reemplazo que me dice x igual a menos 1. No hace falta. Siempre que ustedes tengan una ecuación en donde no aparezca la x, el resultado de la evaluación de esa función va a ser el mismo valor numérico que aparezca acá. Únicamente cuando tenga x para poder reemplazar, yo puedo hacer esto de aquí. La condición que me dice aquí, excepto menos 1, es lógicamente porque al hacerlo con menos 1 yo sé que es una indeterminación. Pero es fácil, yo puedo reemplazar con cualquier otro valor, pero para eliminar esta indeterminación aplico casos de factoreo, reemplazo y tengo el resultado. ¿Sí? Bien, aquí hay otro ejemplo. Miren en este ejemplo. Me vuelve a dar un sistema de ecuaciones. Yo tengo que f de x es igual a x cuadrado menos 3x más 1 y para x diferentes de 1. Y 7 para x igual a 1. ¿Ya? Además me está dando un c igual a 1. Vamos a ver por qué me está dando el ejemplo de esta manera. Primero, aquí si ustedes me dicen no tengo numerador y denominador, entonces no podría tener un 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque es una simple función, una simple ecuación que no tiene un denominador. Y la segunda, no tiene un valor de x para que yo pueda evaluarlo. ¿Qué pasa entonces con ejercicios de este tipo? Pues lo siguiente. En el primer caso, ¿no es cierto? Voy a cumplir esta condición. Me dice para x diferente a 1. ¿Qué pasa si es que yo le pongo el 1? X cuando tiende a 1. Reemplazo en esta función, no me va a afectar en nada. Tengo 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 1 y el resultado me va a dar igual a menos 1. ¿Sí? Evalué, no me afecta en nada porque no tengo un denominador que produzca un 0 sobre 0 o un n sobre 0. ¿Sí? Y para el 7 no evalúo. ¿Por qué? Porque no existe un valor de x. Se van a encontrar con ejercicios de este tipo. Entonces, si me dice aquí, para x igual o diferente de 1, yo tranquilamente puedo ponerle aquí un 2, un 3, un menos 1, un menos 7, cualquiera que sea
un valor diferente. Les he evaluado con el 1 para probar que no pasa absolutamente nada porque no es una función numerador y denominador, como era el caso anterior. Miren acá. Esta función numerador y denominador sí debería eliminar la indeterminación. ¿Por qué? Porque cuando haga el reemplazo tengo 0 sobre 0. Es una indeterminación. En cambio, en la función de acá yo no tengo numerador y denominador. Por lo tanto, puedo inclusive evaluar con este valor. Sin embargo, aquí lo hice, ¿no? Sin embargo, lo que dice ahí en el enunciado es evalúe con cualquier número excepto el 1. Podrían haber puesto el 2, el 3, el menos 7, etc. Y cuando no existe un valor de x, la evaluación para esta función en 7 va a ser igual a 7. Ahora, en cambio, aparece la fórmula alterna de la derivada. ¿Sí? Para empezar con el estudio de derivadas, es necesario que nosotros identifiquemos esta fórmula alterna, en donde también trabaja con el concepto de límite. ¿Cuál es la diferencia? Que me dice que el límite cuando h tiende a 0 va a ser la evaluación de una función x más h menos la función original f de x y todo esto dividido para h. Esta es la parte básica de donde nace el concepto ya de derivada. ¿Qué quiero decir con esto? Que sus computadores o sus ordenadores procesan toda esta información para expresar el resultado que nosotros luego aprenderemos a calcular de forma directa utilizando fórmulas de derivadas. ¿Sí? Pero ¿de dónde nace el resultado? Por ejemplo, si ustedes ingresan en un software que realice derivadas, el computador les presenta de forma directa la respuesta. ¿De dónde nace esa respuesta? Pues de la fórmula alterna de la derivada, que está estrechamente relacionada al estudio de los límites. Si me piden evaluar una función, miren que esta era mi función común y corriente. Hace un momento reemplacé el valor del límite cuando x tiende a 1, reemplacé las x por 1 y tuve un resultado. Pero si me piden que evalúe esta función aplicando la fórmula alterna de la derivada, voy a hacer lo siguiente. Primero, observen lo que dice aquí la fórmula. Me dice, a la función original f de x, súmele más h, esa primera parte. ¿En qué se traduce? En esto de aquí. Mi función original ahora me dice, en donde encuentre x, ya no va a ser solamente x, sino x más h. Miren, 2 sobre, en vez de x que pongo, x más h al cuadrado, menos 4 por, en vez de x más h, más 6. Esto es la primera partecita de aquí, esto de aquí, menos, reste la función original. ¿Cuál es mi función original? Pues esta. Yo siempre les recomiendo que pongan menos y entre paréntesis coloquen la función original, porque muchas veces se olvidan de este signo menos y me colocan tal cual como está y afecta el resultado. Acostúmbrense a respetar este principio. F de x más h, ya sabemos que cambio en vez de la x por x más h, resto la función original, pongan en paréntesis para que eviten confundirse en la multiplicación de los signos. Y todo esto dividido para la variable h. ¿Qué estoy haciendo entonces? Voy a tener que necesariamente operar esto de aquí. 2 por, esto es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Menos 4 por x menos 4 por h. Más 6 menos, voy a sacarle del paréntesis, 2x menos por menos más 4x menos por más menos 6h. Una vez que ya he resuelto todo esto de aquí, debo buscar términos semejantes o que puedan simplificarse. ¿Qué hago entonces? El 6 con el menos 6, el 4x con el menos 4x, simplifico.
Y aquí lo que me sobró voy a operar 2x cuadrado más 4xh más 2h cuadrado menos 4h y menos 2x cuadrado sobre h. ¿Ya? Ahora, recuerden que si yo tengo un límite con numerador y denominador y cuyo valor de h tiende a 0, lógicamente aquí me va a salir una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, lo que yo debería tratar de hacer es eliminar esta h. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí, al momento que operé, puedo simplificar este valor con este valor que también son comunes y todos los términos que tengo aquí están en función de h, ¿verdad? Para eliminar esa indeterminación voy a sacar factor común el h. H que multiplica 4x más 2h menos 4, todo esto sobre h. Elimino lo que causaría la indeterminación y me queda 4x más 2h menos 4. Ahora evalúo cuando h tiende a 0, solamente aquí. Tengo 4x más 2 por 0 menos 4. Esto me da entonces como resultado 4x menos 4. Que si ustedes hicieran de forma directa aplicando ya los conceptos de derivada, van a darse cuenta de que la derivada de la función original 2x cuadrado menos 4x más 6 es 4x menos 4, que es el resultado que tengo acá. Pero como les indico, todo este procedimiento es el que realiza un computador para entregarnos esta partecita de acá de forma directa. Ustedes deberán entonces recordar todos los pasos que hemos hecho aquí hasta que tenga que evaluar al límite resultante y hallar su respuesta. Así trabaja entonces la fórmula alterna de la derivada. Aquí tengo otro ejemplo. Las funciones de f de x y los valores de a están dados abajo. Me dice que más de a, ahora ya no voy a trabajar solo con x, también voy a trabajar con un valor de a. Significa que al final de todo evalúe cada valor de a que yo encuentre por ahí por a igual a 1. Y la función original va a ser esta de acá. Puede presentarse entonces ejercicios en donde no solamente mi función esté en torno a x, sino también me pida reemplazar esa función con una constante que en este caso es a. ¿Qué hago ahí? Voy a evaluar, me dice, ¿no es cierto? Entonces, las x, estas x de acá, van a cambiar por a. Todo esto se hace a. Evalúo y me dice, f de a va a ser igual 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. Sumo ese valor y me dice que la función evaluada f de a es igual a 6. ¿Sí? Se acabaría el ejercicio porque me está pidiendo solamente que evalúe la función. ¿Ya? Ahora, si en cambio me pide que esta función que me dio aquí, por ejemplo, si yo veo de forma directa, aquí digo, la derivada de esta función debería darme 4x más 3. Ese sería el resultado. Pero ¿cómo llego a ese resultado? Resolviendo esto de acá. Vamos a empezar. Me dice entonces, a esta función de aquí voy a cambiar las de x por a y voy a aplicar la fórmula alterna de la derivada. 2 que multiplica a más h al cuadrado más 3 por a más h más a, ¿no es cierto? Menos 6. ¿Sí? ¿Por qué estoy reemplazando aquí en vez de dejarle solo 1, le estoy poniendo a? Porque acuérdense que a era igual a 1. Para tratar de mantener todo esto en términos de a, estoy reemplazando directamente. Menos la función f de a. ¿Cuánto me dio esta función f de a? La evaluación de la función me dio 6. Por lo tanto, menos 6 dividido para h. Aquí opero este binomio al cuadrado, multiplico este 3 por este paréntesis, más a menos 6. ¿Sí?
puedo dejarle incluso, si me confundo este valor, puedo dejarle como 1. Después reemplazaríamos que nos va a dar exactamente lo mismo. Opero este 2 por cada uno de los términos. Aquí me da 3a más a, 4a más 3h menos 6. Todo esto sobre h. Luego voy a simplificar términos comunes, pero como a vale 1, hasta aquí estamos, ¿no? Como a vale 1, pues yo voy a reemplazar en todos los que tenga a, voy a multiplicar por 1. A, aquí es h, aquí es a, y tengo 2 más 4, 6, menos 6, 0. Me sobra 4h más 3h, 7h más 2h al cuadrado. Y aquí lo que tengo es h, simplifico porque estoy sacando factor común, elimino la indeterminación y me queda 7 más 2h. Como h vale 0, esta función, aplicando la fórmula alterna de la derivada y reemplazando, me da igual a 7. ¿Ya? Si yo dijera, verifiquemos, yo les había dicho que aquí me sale 4x más 3. Como en vez de x pongo a, me quedaría 4a más 3. Y como a vale 1, me queda 4 más 3 igual a 7, que es exactamente el valor que me da acá. ¿Sí? Entonces, ahí está la explicación, ¿no? Si fuera derivada directa, 4x más 3, ahora reemplazo las x por a y me quedan, como a vale 1, 4 más 3, 7. Esa sería la comprobación de que lo que hice está correcto. Por lo tanto, la aplicación de la fórmula alterna de la derivada puede presentarse en varias formas y ustedes deberán entender y recordar fundamentalmente esta formulita de acá, que la misma función original que les den, primero van a reemplazar de esta manera y luego van a restar el valor de la función original. Aquí, como me pedía que evalúe primero, lo que hice fue evaluar la función y colocar este valor acá. ¿Sí? Ahí tendría entonces evaluada y comprobada dicha función. ¿Ya? Luego haremos en clases este presente taller, es decir, vamos a resolver y determinar el tipo de límite que es. Tendremos que resolver este valor de menos 2 reemplazado en cada uno de ellos, el valor de 0 en cada una de las x. Acuérdense que les había dicho en la clase anterior, si ustedes ven radical, deben racionalizar. ¿Qué significaba? Multiplicar el numerador y el denominador por este mismo valor, pero con signo contrario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Ya? Bueno, esto lo haremos ya en clases. Ahorita estamos grabando el video de la primera clase para que ustedes puedan tener una idea introductoria de lo que vamos a ver en la clase de la semana 2. No se olviden, todos los conceptos, los procedimientos que hemos analizado nos van a permitir trabajar de mejor manera en los talleres en clase que hagamos, en donde podamos inclusive solventar cualquier duda. Para esta segunda semana, los lineamientos básicos que nosotros tenemos que tener es revisar el contenido de la materia, revisar los videos que siempre se sugieren, ¿no es cierto? Revisar los links, el contenido grabado para que ustedes puedan aclarar cualquier duda. Y la tarea para la semana 2 consiste en resolver los ejercicios del 31 al 35, los impares, evaluando la función f de x y eliminando lo que cause la indeterminación. Y del 37 al 41, todos del archivo adjunto, aplicando la fórmula alterna de la derivada, que es lo que vimos en esta segunda clase. La recomendación siempre, mantener buena letra, tener cuidado al momento de escanear el documento y subirlo en un formato PDF. Por lo tanto, hemos ido haciendo un recuento, recordando un poquito lo que vimos la semana 1 o la clase anterior y aplicando el concepto de
fórmula alterna de la derivada para que ustedes puedan aplicarla de la misma manera en los ejercicios que se proponen como tarea de la semana 2. Eso es todo para esta segunda clase. Nos veremos en un próximo video.